Pero como siempre decimos, Sí. nosotros nombramos a Virna y Virna está. Me encanta. Así que vamos con ella, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Virna, que está prontísima ahí con Joana. Virna, adelante. Ay, está Joana también y está Puro Verso. Esta librería que está en la 18 de julio y Cuareim. En la avenida 18 de julio y Cuareim, que está enorme, te diré. Estos 2 pisos llenos de libros. O sea que acá venís y es como... tenés que tomarte tu tiempo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas, buenas. ¿Qué momento? Me encanta volver a esta librería. Hace bastante que no veníamos por acá. Así que fue genial. Gracias a Sol por darnos la bienvenida, la re bienvenida, porque ya hace unos años estuvimos. Y nada, teníamos ganas de volver a visitarla y demás. Y es gigante de verdad. Tienen que venir, sobre todo por las distintas secciones que tienen y también la escalera en el medio. Es como también para perderse un rato y elegir los libros con tranquilidad, porque acá esto de venir a elegir libros hay que hacerlo con calma para saber lo que uno necesita. Claro, exacto, hay que tomarse su tiempo, igual que la lectura, hay que tomarse su tiempo, dedicarle. Y esto también, porque siempre podés encontrar alguna joyita, alguna cosa. Y además, nosotros ya hemos hablado miles de veces con respecto a la importancia de la figura del librero o librera, y en este caso siempre está bueno que en estos lugares muy grandes uno pueda recurrir a ellos y ellas, porque es la forma también de guiarte. Uno puede venir como con esa idea de decisión de compra con un libro determinado y un título determinado, o puedes venir a qué te late el corazón y decís, bueno, en realidad quiero leer sobre misterio, y vas y le preguntas a quien sabe de estos temas. Así que sí, siempre es una linda forma de poder recorrer. Por eso nos gusta la idea de siempre salir en móviles, salir en distintas librerías, para que puedan conocer una parte de lo que son estas usinas culturales, que ya no son solamente como supieron ser repositorios de libros, sino que ya hay algo mucho más importante vinculado a actividades culturales, a personas calificadas, a un sector que se profesionaliza. Así que definitivamente es un lindo paseo, y por eso también incluso para los turistas ya son como puntos claves determinadas librerías para poder recorrer y conocer Montevideo. Vayamos a ver a qué nos trajo hoy. Hoy en realidad vengo con una invitación, y para poder contarles de la invitación les cuento un poco el contexto. ¿Cómo te llevas con la lectura de novelas gráficas y cómics? Novelas gráficas y cómics. Y los cómics me gustan, es como que me atrae, es un género así que me atrae. No es que sea gran lectora de cómics, pero siempre me llama la atención. ¿Novelas gráficas a qué se refiere? Novelas gráficas, en realidad, cuando hablamos de historietas de novelas gráficas, estamos hablando siempre de esta justaposición de imágenes y de guión, de texto. Lo que sucede muchas veces es que los cómics son más secuenciales, en números, en pequeñas páginas, en historias que pueden ser más cortas, pero pueden llevar muchos años con distintos personajes. Y novelas gráficas a veces suelen ser un solo tomo con una sola historia, pero que después, cuando se hacen más tomos, pueden ser sobre personajes secundarios. O sea, en realidad hay un tema de formato. Pero hay algo que es más importante todavía. Cuando te dice alguien que lee un cómic, ¿qué es lo primero que pensás? Aventura, superhéroe. Exacto. Con la novela gráfica, por ejemplo, los temas son mucho más complejos en algunos aspectos. Hay un desarrollo también de una historia que puede ser mucho más cargada, que puede ser que esto se resuma en un tomo. Por ejemplo, V de Vendetta. ¿Bien? O, por ejemplo, Persepolis. Entonces, Maus, de Art Spiegelman, por ejemplo, que habla de su padre que pasó por la guerra, y en realidad la historia es a través de ratones y de gatos, donde son nazis y judíos, ¿no? Entonces, hay una historia que está como súper condensada, y, por ejemplo, si hablamos de historietas, podemos pensar en, no sé, Batman, Superman, Spider-Man, que tienen muchísimos números y que muchas veces tienen muchos universos, ¿no? Por este concepto del multiverso. Ahora que vamos... Me encanta. Exacto, cuando vamos a ver porque ¿qué pasa con los cómics y con las novelas gráficas? No sé si a ustedes les pasa, pero a veces es muy difícil por saber por dónde empezar. Porque es mucho, es súper vasto, y esto viene a ser, no sé, uno de los antecedentes más directos de Latinoamérica con respecto a decir que algo es una novela gráfica, es El Eternauta, que en realidad cuenta ya creo que por el 57, y la historia en realidad es del ejército argentino contra extraterrestres en el estado de River, en Argentina. Y uno diría, eso es un antecedente, pero no se dijo todavía que era cómic hasta, porque lo tengo anotado porque dije, esto es importantísimo, hasta 1978, con la publicación de Contrato con Dios de Will Eisner, donde se empieza a utilizar el término novela gráfica. Entonces,
hay mucha historia, hay mucha gente que sabe mucho de estos temas. Acá nosotros, ¿por qué les traigo este tema? Con un amigo, con Santiago, somos lectores de cómics y de novela gráfica por separado hace mucho tiempo. Sí. Y siempre siempre nos enfrentamos a los mismos prejuicios con respecto a, bueno, en realidad leer cómics es para niños, niñas, claro. O por ejemplo, ¿cómo vas a gastar eso? Porque en realidad es algo muy de nicho, es algo muy caro. Sí, porque en realidad es tanta la calidad de determinado tipo de publicaciones o que son importados o demás, que el precio realmente es muy alto. Y también es interesante conocer que hay muchas escuelas. Entonces nos juntamos con Santiago y nos dijimos, bueno, capaz que estaría bueno saber por dónde empezar. Porque siempre es difícil. Cuando uno ve Batman, si yo te pregunto, ¿por cuál empezás de Batman? Son un montón. O sea, este multiverso loco es un montón y no sabes incluso con qué personajes empezar. Incluso hoy hablaba con un amigo y me dice, si te pones a pensar, nunca matan a los personajes en los cómics. O sea, Batman aparece de alguna forma u otra y si muere es en un universo paralelo. Entonces, bueno, eso tiene sentido. Capaz que eso se puede diferenciar de los manhwa o de los manga de la escuela asiática, donde en realidad sí puede llegar a tener como ser más autoconclusivo y no tener estos elementos secuenciales como puede llegar a tener un cómic o una novela gráfica en distintos tomos. Entonces, hay más gente que sabe un montón de estos temas, por lo cual como Joana. No, en este caso en realidad yo tengo la suerte de tener muchos amigos que saben de esto. Y que, bueno, también está la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, la AUCH, que tiene como justamente centralizado a varios de los dibujantes e historietistas de nuestro país. Y que en realidad cuando hablamos con Santiago fue, bueno, nosotros queremos crear un lugar donde podamos hablar de cómics y de novela gráfica desde un punto de vista crítico. Entonces nos juntamos con Nacho Alcuri, que es un gran crack sideral con respecto a referente en temas de cómics, y con Rodolfo Santulo, otro gran guionista que hace unos días recibió varios premios Trilo en el Crack Bam Boom, que es un evento de cómics en Rosario. Y les hablamos con ellos con respecto a, bueno, por dónde empezar. Queremos hacer un club de lectura de cómics. Obviamente que esto se va a tratar de un club de lectura, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando hablamos del club de lectura, Rodolfo nos empieza a decir, bueno, podríamos hacer como una división en escuelas. Podemos empezar con el US Mainstream, que eso podría ser como el cómic estadounidense. Podemos hablar también del la parte del cómic más independiente. Podemos hablar de una escuela italo-argentina. Podemos hablar de una escuela franco-belga. Por ejemplo, italo-argentina puede ser referentes como Alcatena. En el caso de la franco-belga, Tintín, Asterix, ¿no? Después puede haber una escuela asiática que está muy vinculado a no solamente los japoneses, sino también, como les decía, está el manga, está el manhwa con respecto a Corea, chinos, demás, un montón de otras. Es como entrar en una puerta, es una puerta que te lleva a muchos mundos. Y también, por supuesto, la escuela latinoamericana y en particular la uruguaya. Y él nos decía, bueno, lo que podemos hacer es justamente trabajar con estas escuelas. Así que lo que hicimos con Santiago es crear viñetas abiertas, que es a lo que les vengo a invitar, que es un ciclo de charlas y un club de lectura que comenzamos este sábado. Nos juntamos a las 11 en Fricantec, en Andes 1477. Divino lugar, Fricantec, lo tenemos bien claro. Lo tienes clarísimo. Sí, sí. Nos vamos a juntar ahí y vamos a hablar con Nacho Alcuri sobre esta escuela del cómic estadounidense. ¿Bien? Así que él va a venir, la charla se llama Cría Superhéroes y Échate a Dormir. Así que vamos a conversar un poquito. ¿Y por qué tenemos esta primera charla antes de leer el cómic que vamos a leer, que no les voy a decir cuál es todavía? Porque necesitamos fundamentos, necesitamos entender cómo funciona la lógica de esta escuela, qué tendencias tiene, cuáles son los principales autores, para que a nosotros nos habilite a desarrollar nuestro espíritu crítico también cuando estamos frente a una novela gráfica, frente a un cómic. Entonces el mejor referente que tenemos, en este caso que es Nacho, nos va a estar contando un poco sobre esta historia y el sábado vamos a revelar cuál es la primera lectura del club de lectura, que es un cómic que está muy en boga, que no lo voy a decir porque si no saca toda la emoción. No puedo esperar hasta el sábado. Lo van a tener que esperar, nos van a tener que seguir en @viñetasabiertasclub y ahí nosotros vamos a develar una lectura para que el 3 de septiembre nos juntemos en formato reunión de club de lectura. Así que es una invitación. Pero pará, ¿arranca el club de lectura de cómics? Claro, arranca, la tenés la primicia, acá mismo. Acá te lo estoy diciendo. Pero esto se trata así. En realidad lo que sucede es que nosotros lo que vamos a comenzar a hacer es una charla y una reunión de club de lectura por escuela de las que les contaba hoy. La primera escuela es la del cómic estadounidense, la charla es con Nacho Alcuri y luego sigue el club de lectura con una obra que es icónica y que está en boga y que van a tener que ir a la charla para saber cuál es. Pero pará, y entonces después para los otros... Para la próxima escuela, el próximo mes vamos a ir con la escuela asiática y vamos a buscar un referente que hable con respecto a... Una charla y después el club de lectura...
sobre una obra de esa escuela. El mismo club de lectura. Sí, la idea es que el club de lectura, como todo club de lectura, el éxito es la permanencia. Lo que nosotros vamos a ir haciendo es recorriendo el camino lector, estos universos que vinculan a los cómics, de la mano de referentes cracks que nos ayuden a entender de qué se trata, porque el contexto es súper importante cuando uno habla de una novela gráfica. Cuando uno habla también de lo que es Maus de Spiegelman, es muy claro lo que es la guerra mundial y el nazismo. Entonces es importante tener como un contexto también para poder acercarnos un poquito a la intención de quien guiona y de quien ilustra. Así que es una invitación para este sábado. Este sábado a las 11 de la mañana el Fricantec en Andes 1477 nos vamos a encontrar a charlar con Nacho Alcuri, así que si quieren saber más nos pueden seguir por Instagram en Viñetas Abiertas Club. Ay, me encanta, viñetas tremenda. Esto es Andes entre Mercedes y Uruguay. Es ahí, del auditorio del Sodre un poquito para abajo. Exactamente, tremenda ubicación. Ya la tenés revista. Ya lo tenemos claro. Me encanta. Me recuelga el cómic. Está además, en realidad es mucho de cultura pop y además también es una invitación a cuando son niños, niñas, muchas veces es una puerta de entrada para poder empezar a leer. Pero lo que es interesante también es que los adultos seguimos navegando esas aguas, sobre todo por esto que les digo de las historias, los universos complejos, los personajes. Así que hay mucho para investigar y por eso los invitamos a que disfruten con nosotros y que lean de forma colectiva en un club de lectura especial de cómics. Divina, Joana, me encanta. Muchísimas gracias por esta columna. Por favor, a ustedes. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar pronto. En otra librería por ahí. Veremos en dónde. Donde nos reciba Montevideo. Muchísimas gracias. Ana, me acordé de tu hijo, que le gusta el cómics. Es una buena oportunidad para acercarse y para terminar de, ¿no? Para conocer la cultura general del cómic. Me acordé de tu hijo que le gusta, Agustín. Sí, totalmente. Además es lo que dice Joana, que es un montón. Hay un montón y uno no sabe por dónde empezar. La otra vez me pasó que le quería regalar y digo, ¿pero cuál? ¿Cuál le gustará? Claro. ¿Por dónde será? Es un mundo, ese multiverso, como bien dice ella, es enorme. Así que es muy interesante la propuesta de Joana. La verdad. Así que, bien, ahí también me imagino yo que se darán algunos títulos, más allá de este clásico que van a tratar y que se va a conocer ahí, para leer también algunos títulos que pueden arrancar los chiquilines. Sí, por supuesto. Nosotros lo que vamos a hacer también es explorar un poco de conocer quiénes son quienes van a sumarse al club y entender, por ejemplo, esas preferencias lectoras. Nosotros en Instagram hicimos ya como una serie de dinámicas para saber qué tipo de cómics les gustaría leer y la idea también es poder ponerlos en el marco de estas 6 escuelas. Después el club de lectura va a seguir, pero siempre está bueno como poder tener como el primer, el kick-off, como comenzamos con un contexto teórico, con un marco teórico que nos va a permitir desarrollar e invitar un poco más a conocernos. Gracias, Joan. A ustedes.